Bendiciones para todos los amigos que nos ven por este canal de Fe y Política. Para mí es un gusto, un verdadero placer, un verdadero honor poder comenzar otro año más, 1 de enero del año 2026. Les deseo un año lleno de bendiciones, un año de prosperidad y sobre todo de mucha salud para cada uno de ustedes. Señores, hoy vamos a empezar con un tema que ha sido y viene sonando desde hace ratitos sobre la censura de la oposición hacia los creadores de contenido. Quiero empezar con esto en este 2026 porque esto va a ser el tema de cada día en este año, porque ellos no tienen la suficiente inteligencia para poder hacer llegar sus ideas. Así que, como decimos siempre y empezando con este nuevo año, decimos: damos inicio. La democracia se construye respetando la voluntad popular. Suscríbete. Fe y política vista de otra manera. Todo lo que buscas en información. Devuelvan lo robado. Política y fe, vista de otra manera, con Mau Caballero. El dinero alcanza cuando nadie roba. Suscríbete. Opiniones y más. Devuelvan lo robado. Infórmate aquí a toda hora. Política y fe, vista de otra manera. Damos inicio. Hoy quiero realmente empezar con una pregunta que es bien sencilla. Muchas veces de esas que incomodan porque son demasiado obvias. ¿Quién es el dictador en El Salvador? Porque según la oposición, Nayib Bukele es dictador solo por respirar o por caminar o simplemente porque pone un post en X, o para ellos hasta por existir. Pero ahora resulta que cuando se cierran o están intentando cerrar canales de YouTube, cuando se intenta silenciar voces para ellos opositoras y cuando se celebra que desaparezcan espacios donde la gente realmente opina, ahí sí, mágicamente eso se convierte en democracia, en defensa de la verdad, en lucha por la institucionalidad. O sea, dictadura es cuando no te dejan ganar, pero democracia es cuando vos callás al otro. Y yo no sé ustedes, mis queridos amigos, pero a mí esa matemática me huele bastante raro, bastante raro. Esto me está hueliendo a miedo de nuevo. Me huele a desesperación. Me huele a ese viejo vicio de creerse dueño de la opinión pública. Y cuando eso pasa y cuando esas voces quieren suceder, la opinión ya no es tuya. Entonces, lo más fácil es querer apagar el ruido, la bulla o la opinión de otros. Hoy te quiero hablar de manera clara, sin maquillaje, sin miedo, pero vamos a hablar de la libertad de expresión, la real, no la que ellos se han inventado últimamente. Vamos a hablar de la obsesión de llamar dictador a Bukele, mientras los mismos de siempre intentan silenciar a los creadores de contenido pro gobierno.
Y vamos a hablar de por qué YouTube a estos les duele tanto. Porque YouTube no les duele por mentiras. Les duele por una razón más simple. Porque ellos no controlan la narrativa. Porque ellos no controlan la opinión del pueblo salvadoreño. En El Salvador hay algo que la oposición nunca entendió. Y es lo siguiente. Señores, creadores de contenido pro FMLN o pro otros partidos políticos. Por si no se han dado cuenta, la política cambió. Antes la política era un club cerrado. 2 canales de televisión, un par de periódicos, radios alineadas y un montón de analistas hablando como si fueran dueños de la verdad. Con este método controlaban el país, controlaban la conversación y controlaban la percepción del pueblo. Pero gracias a Dios llegaron las redes sociales. Llegó esta plataforma de YouTube. Y de repente el salvadoreño que antes solo escuchaba, ahora también comenta. Ahora también responde. Ahora también comparte. Ahora recuerda. Y es ahí donde la oposición entra en crisis existencial, especialmente los opositores alineados al FMLN. Porque ellos no saben vivir de un mundo donde no controlan su narrativa. Ellos no están peleando por democracia. Están peleando porque quieren recuperar un control que perdieron. Y aquí es donde entra esa palabra que han gastado tanto, que ya aparece como una especie de sticker pegado en la frente de cualquier persona, especialmente en ellos. Dictador. Para ellos, dictador es uno, por ejemplo, cuando Bukele gana elecciones. Para ellos, dictador es cuando Bukele tiene apoyo popular. Para ellos, dictadura es cuando Bukele no les pide permiso. Para ellos, una dictadura es cuando Bukele no les da una cuota. Para ellos, dictadura es cuando Bukele no les da impunidad. Pero aquí viene lo sabroso. Los que más gritan dictadura son los que más sueñan con censurar. Porque el problema real no es un gobierno fuerte. El problema para ellos es un gobierno que no los necesita. Entonces vuelven a lo de siempre. Quieren controlar el discurso, silenciando ahora a los creadores de contenido. Y si ya no pueden controlarlo ni siquiera en televisión, lo están intentando controlar por medio de YouTube, por medio de creadores de contenido que quieren censurar. Pero ahora pongamos las cosas claras. Libertad de expresión no es yo puedo hablar y vos te callás. La libertad de expresión es yo hablo, vos hablas y la gente decide. Pero la oposición quiere una libertad de expresión VIP, con sus propias listas de invitados en sus cadenas nacionales, con filtros, hasta con portero, pues. Ellos quieren libertad de expresión para acusar, para insultar, para llamar dictador a cualquiera y para inventar narrativas. Porque muchos de ellos se ponen hasta a llorar en entrevistas. Pero cuando alguien les responde y cuando alguien los contradice, cuando alguien los expone o cuando alguien les saca el pasado, ahí ya no es libertad de expresión. Ahí es propaganda, discurso de odio y sobre todo manipulación. No, señores. Eso se llama pluralidad. Eso se llama competencia. Eso se llama democracia real. Y entonces, señores, ¿por qué les duele tanto YouTube? Sí. ¿Por qué le duele tanto a los creadores de contenido pro gobierno? Sí. Les duele muchísimo, especialmente a ustedes,
porque les quitamos el monopolio de la narrativa. Los youtubers pro gobierno, te guste o no, hicieron algo políticamente letal para la oposición. Respondimos rápido. Desmontamos discursos. ¿Sí? Recordamos el pasado de cada uno de ellos. Y lo más grave, se burlaron. Y en política la burla es una dinamita. Porque cuando el pueblo se ríe de vos, ya no te teme. Y cuando el pueblo ya no te teme, ya no te respeta. Y cuando el pueblo ya no te respeta, ya perdiste. Seamos honestos. Los creadores de contenido y los partidos opositores no están débiles por culpa de los creadores de contenido. Ahora están débiles porque la gente los conoce. Pero claro, sí, nosotros, los youtubers, aceleramos ese proceso. Porque antes los partidos políticos podían esconderse detrás de comunicados, de entrevistas más o menos light, de periodistas amigos, de ONGs y sobre todo de expertos. Ahora no. Ahora sale un clip, sale un archivo, sale la hemeroteca, sale un ¿te acordás cuando, por ejemplo? Y en 24 horas la narrativa se les cae. Entonces, ¿qué hace? Lo que hace cualquiera que no puede defenderse con argumentos: atacar al mensajero. No responden el contenido, no refutan con datos, no debaten, no construyen propuestas. Prefieren decir: ese youtuber es financiado, ese youtuber es vendido, ese youtuber es propaganda. Y ojo, aunque alguno se pase, aunque alguno exagere, eso no te da derecho a promover censura. Si ustedes realmente que hablan de democracia, que hablan de libertad, si ustedes realmente creen en democracia, ¿por qué no pelean en la cancha? Peleen en la cancha. No intenten apagar las luces del estadio, porque aquí está el centro del asunto. La oposición está realmente acorralada, y cuando un actor político o un creador de contenido del FMLN está acorralado, tiene dos caminos. Uno, reinventarse, reconocer los errores y pedir perdón. Nuevas caras, nuevas ideas y propuestas reales. O dos, radicalizarse, gritar más duro y acusar más fuerte. Y sobre todo, llorar más. Y lo más importante para ellos, censurar a quien realmente les incomoda. Adivine cuál de estas eligieron. La ruta del reporte, la ruta del linchamiento digital y la ruta de cerremos canales. Porque para ellos el problema no es que la gente piense distinto. El problema es que la gente tenga dónde decirlo. Y aquí es donde se cae la máscara. Porque la censura moderna no siempre llega con botas. A veces llega con corbata, a veces llega con ONGs, a veces llega con expertos y a veces hasta con post en X. Y casi siempre llega con una frase que suena moral. Es que ese canal desinforma. Es que ese canal incita al odio. Es que ese canal es propaganda política. Y yo me pregunto, y yo les pregunto, ¿quién decide qué es desinformación? ¿Vos? ¿Tu partido? ¿Tu grupito de cadena nacional? ¿Tus burbujas? Porque si el criterio es desinformación, es lo que más me incomoda. Entonces no estás defendiendo la verdad.
estás defendiendo tu ego. Y si el criterio es odio, es todo lo que critican a mi bando. Entonces no estás defendiendo tus derechos, estás defendiendo tus privilegios. Esta es la contradicción más grande. Lo que pasan diciendo Bukele dictador son los mismos que aplauden cuando se cae un canal pro gobierno. Y no estoy diciendo que todo youtuber sea santo. No estoy diciendo que todo contenido sea perfecto. Estoy diciendo algo mucho más básico para que lo entiendan. Si ustedes celebran que caigan al otro, entonces ustedes no son demócratas. Entonces ustedes no apoyan la democracia. Ustedes son unos censuradores profesionales. Y si te duele la palabra censurador, ¿qué prefieres decir? ¿Estás defendiendo la democracia? No. Estás defendiendo, y a todos los creadores de contenido que apoyan al FMLN y otros partidos políticos, ustedes, señores, agárrense los pantalones y las faldas. Ustedes están defendiendo su incapacidad de convencer. Porque miren, la oposición está en un punto donde cualquier debate los destruye. Si hablan de seguridad, les recuerdan el pasado. Si hablan de economía, les preguntan ¿y qué hicieron cuando gobernaron? Si hablan de corrupción, les sacan archivos, nombres y fotos. Entonces, ¿qué les queda? No les queda convencer, les queda bloquear. No les queda debatir, les queda reportar. No les queda proponer, les queda llorar. Y cuando el llanto ya no funciona, y cuando la entrevista ya no funciona, y cuando el comunicado ya no funciona, entonces viene el plan final: callar a los youtubers. Porque si no pueden ganar la conversación, intentan apagar la conversación. Y aquí quiero ser bien claro. Los youtubers pro gobierno no inventaron el rechazo a la oposición. Lo que hicieron o lo que hicimos fue simplemente ponerlo en cámara, ponerle en audio y ponerle memoria. Antes la oposición vivía del que el pueblo olvidara. Hoy el pueblo salvadoreño tiene redes sociales, tiene captura de pantalla y tiene hemeroteca, y sobre todo tiene a los youtubers que siempre recuerdan lo que está pasando y lo que ha pasado. Entonces, cuando dicen es que esos youtubers nos hicieron daño, no. El daño se lo hicieron ustedes solos. Nosotros solo prendimos la luz. Y cuando te prenden la luz, se te ven las manchas. Ahora, hablemos de esto que quizás muy rara vez se menciona, pero esto es una guerra. Porque hay gente que cree que la política es una conversación, pero hay otros que lo ven como una trinchera. Y cuando la ven como una trinchera, no buscan convencer, buscan destruir. No buscan diálogo, buscan rendición. No buscan pluralidad, buscan el silencio. Y en El Salvador, ese manual viejo de guerra política tiene escuela. Sí. Esa mentalidad, si no estás conmigo, sos mi enemigo, tiene escuela. Si no repetís mi narrativa, te destruyo. Y si no me aplaudís, te apago. Y cuando esa lógica se traslada a lo digital, pasa esto. La guerra contra la voz del otro. Pero aquí está lo que más les arde. Que no es el video, no es el youtuber, es la audiencia. Es que la gente ya no cree en lo que ustedes dicen. Es que la gente ya no compra el discurso que somos víctimas. Es que la gente ya no se traga el cuento de todo es dictadura. Entonces, cuando la audiencia o la población se les va, cuando la misma población o el pueblo salvadoreño les ríe, y cuando la audiencia los ignora, estos
de la cadena nacional no hacen autocrítica. Ellos buscan culpables. Y el culpable perfecto es el que habla fuerte en las redes sociales. Ahora sí, usted escúcheme bien, porque aquí viene una verdad que nadie puede tapar por mucho que reporten, por mucho que griten y por mucho que lloren en sus programas de YouTube. La censura siempre regresa. El que hoy celebra que cierren un canal, mañana va a llorar cuando le cierren el suyo. Así funciona. Así ha sido siempre. Y por eso, si vos sos pro gobierno, si apoyas al presidente Bukele, si defendés una visión de país, no necesitas convertirte en lo que ellos dicen que sos. No necesitas insultar por insultar. No necesitas inventar. No necesitas difamar. Lo que necesitas es algo más simple, más poderoso: datos, memoria y contexto. Cuando ellos digan dictador, vos preguntá, ¿dictador por qué? Porque ganó las elecciones, porque tiene apoyo popular, porque no les da la cuota a estos. Cuando ellos digan censura, vos preguntá, ¿censura de quién? ¿Del gobierno? ¿O de ustedes reportando y presionando para tumbar canales? Cuando ellos digan libertad de expresión, vos decís, perfecto. Libertad de expresión es que vos hables y que yo también hable. No es que vos tengas un micrófono y yo una mordaza. Y ojo, con esta trampa que usan como garrote: desinformación. Sí, existe la desinformación. Sí, existe la mentira. Claro. Y desde luego, también existe el contenido basura. Pero el problema es cuando la desinformación se vuelve sinónimo de lo que no me conviene. Porque ahí ya no estás protegiendo a la gente. Ahí estás protegiendo tu ego y tu narrativa. Y te lo digo así claro y conciso. Si tu idea es fuerte, no necesitas censurar. Si tu propuesta es buena, no necesitas apagar o silenciar al otro. Si realmente apoyas a un partido serio, no necesitas reportes masivos. Pero si tu proyecto político o las personas que seguís es débil, entonces sí. Entonces la censura se vuelve tentación. La oposición y sus creadores de contenido están en modo supervivencia. Y cuando alguien está en modo supervivencia, hace cosas irracionales. Hace alianzas que antes juró que nunca haría. Dice cosas que antes criticaba. Y termina usando métodos que antes denunciaba. Por eso ves esta escena absurda. Gente que se llena la boca diciendo democracia, pero que en la práctica quiere un país donde solo se escuche su bando. Eso no es democracia. Eso es nostalgia del control. Y miren, quiero cerrar con esto, porque quiero que te quede tatuado en la cabeza. La libertad de expresión no es un premio para el que te cae bien, es un derecho. Y el que hoy se disfraza de democracia, o el que se disfraza de demócrata, o el que se disfraza de defensor de la democracia, estos mismos que celebran que cierren canales, estos son una bola de vagos. Son dictadores frustrados. Sí. Y te quiero recordar que la verdad no necesita que cierren bocas. Necesita que abran los ojos. Y ojalá les arda si le queda el saco. La mentira siempre necesita equipo. Necesita un libreto. Necesita una pauta. La mentira necesita expertos. La mentira necesita censura. La mentira necesita que te callen a vos.
porque sola no se sostiene. La verdad, no. La verdad camina con luz propia. La verdad no pide permiso. La verdad no necesita que cierren canales. Necesita que ustedes abran los ojos. Por eso les molesta tanto. Porque cuando la verdad entra a la sala, la mentira no discute y se esconde. Y cuando no puede esconderse, grita. Y cuando no le alcanza el grito, reporta. Y cuando no le funciona el reporte, pide que apaguen el micrófono. Pero hay un problema. La verdad siempre encuentra salida. Siempre. Ustedes, señores, pueden tumbar canales o poner strike, pero jamás van a poder tumbar una idea cuando ya se metió en la cabeza de la gente. Y te lo digo sin odio, pero con firmeza. El talento siempre supera a la estupidez. El talento construye, la estupidez solo destruye. El talento debate, la estupidez censura. El talento convence, la estupidez acusa. El talento crea futuro, la estupidez vive de nostalgia de cuando lo controlaban todo. Así que sigan con su circo, sigan con sus reportes, sigan con su dictadura de strikes. Porque al final del día la historia siempre hace lo mismo. Pone la verdad arriba y deja la mentira abajo. Y sobre todo, revolcándose como babosas con sal. Recuerden que si la causa de ustedes necesita censura para sobrevivir, no es causa. Lo que ustedes tienen es un fraude o simplemente una desesperación política. ¿Y tú? ¿Qué piensas de todo esto? Te leo en los comentarios. Bendiciones, paz y bien. Dios con ustedes. Y un beso para este año 2026, lleno de bendiciones, paz y salud. Nos vemos en el próximo video. Política y fe, vista de otra manera.